Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. Mi equipo y yo les presentaremos en nuestro video expositivo sobre el tema 3, funciones reales de varias variables, el tema de funciones reales de variables reales. Mi equipo está conformado por Contreras Campiño Rogelio, Espinosa Amaro David y su servidor Soto Sánchez Dantesue. En el desarrollo de videojuegos y en la ingeniería, describir el movimiento, la posición y el comportamiento de los objetos requiere más que números aislados. Para ello, utilizamos funciones vectoriales, una herramienta fundamental del cálculo vectorial que permite modelar trayectorias, animaciones y físicas de manera precisa. Una función vectorial de una variable real es una función que asigna a cada valor real, generalmente el tiempo, un vector en el espacio. En un videojuego, esta función permite describir la trayectoria de un proyectil, el movimiento de un enemigo o la cámara siguiendo al jugador. Si una bala se mueve en línea recta, su posición cambia con el tiempo y puede modelarse como una función vectorial. Una función vectorial es continua si cada uno de sus componentes lo es. Esto garantiza movimientos suaves y realistas en un videojuego. Si no se cumple la continuidad, los personajes pueden teletransportarse o presentar saltos bruscos en su animación, lo cual rompe la experiencia del jugador. El movimiento continuo de una cámara en tercera persona depende de funciones vectoriales continuas. Las funciones vectoriales no solo describen posición, también permiten modelar velocidad y aceleración, conceptos esenciales en la física de videojuegos. Motores físicos como Unity o Unreal Engine utilizan funciones vectoriales para calcular colisiones, gravedad y movimientos realistas. Gracias a las funciones vectoriales, los videojuegos pueden simular mundos dinámicos, coherentes y físicamente creíbles. Bien, ahora, la integración de funciones vectoriales es un proceso fundamental en cálculo que permite acumular tasas de cambio en un espacio multidimensional, siendo crucial en campos como la física y la ingeniería. Permiten pasar de conocer cómo cambia algo en cada instante, su tasa de cambio o velocidad, a conocer el resultado acumulado, su posición o efecto total. La integración de funciones vectoriales implica integrar cada componente de la función vectorial por separado. Por ejemplo, si tenemos una función vectorial rt, la integral indefinida se calcula como la siguiente integral. Esto significa que se integran las funciones escalares que componen el vector. Algunas de sus aplicaciones en la práctica sería en el cálculo de trabajo, análisis de trayectorias y en el flujo de campos vectoriales. Ahora les hablaré sobre un ejemplo práctico siguiendo nuestro tema, que es la creación de videojuegos. En el desarrollo de videojuegos, la integración de funciones vectoriales es lo que se hace que el movimiento se sienta natural y realista en lugar de robótico. Es el corazón de los motores de física, como Unity, Unreal Engine o Godot. Por ejemplo, en un juego 3D, la cámara puede moverse siguiendo una curva suave definida por una función vectorial. La velocidad de la cámara se define como una función vectorial. Integrando esa velocidad, obtienes la trayectoria de la cámara. Esto se usa en cinemáticas o transiciones suaves entre escenas. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es la longitud de arco. Se refiere a la medida de la distancia recorrida por un vector en un intervalo de tiempo. En el contexto de funciones vectoriales, la longitud de arco se calcula utilizando la derivada de la función vectorial. En términos más sencillos, la longitud de arco es la medida de la distancia real recorrida a lo largo de una trayectoria curva. Las dos fórmulas de longitud de arco son las siguientes. La primera sería para una curva plana. Dada una curva suave C definida por la función rt igual a f de t más g de t, donde t se encuentra dentro del intervalo a a b, la longitud del arco de C sobre el intervalo es la siguiente integral. Para una curva especial, dada una curva suave C definida por la función rt igual a ft más gt más htk, donde te encuentras dentro del intervalo de a a b, la longitud del arco C sobre el intervalo es de la siguiente integral. Las fórmulas de longitud de arco son la herramienta matemática que nos permite convertir una trayectoria abstracta, una función que depende del tiempo o de una variable, en una medida física real, como metros, kilómetros o píxeles. La longitud de arco tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. No es solo un concepto abstracto de cálculo. Está presente en carreteras, arquitectura, deportes, diseño gráfico, astronomía y mecánica. Cada vez que necesitamos medir una distancia real en una curva, estamos aplicando este concepto. Ahora, continuemos con los ejemplos en las aplicaciones de desarrollo de videojuegos. En este caso, imaginemos este escenario. Un campeón lanza una habilidad con curva.
como un proyectil mágico que sigue una trayectoria en arco. El motor del juego necesita calcular la longitud de la trayectoria para determinar cuánto tarda en recorrerla, calcular colisiones con enemigos u obstáculos o ajustar efectos visuales, partículas o animaciones. Para esto se usaría utilidad de la longitud de arco y las ecuaciones antes vistas. Que son, a mí me tocó exponer el tema 3,6, que es los vectores que son el vector tangente, el vector normal y el binominal. Entonces, que bueno, ya vimos que es un vector en término algebraico es una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Ya sabemos que se ocupa en muchas cosas en nuestra vida cotidiana, en muchas. Entonces, por ejemplo, en la arquitectura es como diseñar los edificios, casas, videojuegos, mover lo que estamos en ese tema, mover personajes en 3D, en 2D, un avión, para poner la dirección y la velocidad. Entonces, lo que me tocó exponer fue el vector tangente, que es un vector que toca una curva o una superficie en un punto determinado y apunta en la dirección de la curva o superficie. En ese punto sirve para descubrir cómo la curva o superficie se mueve localmente en ese lugar. Un vector normal es un vector que se encuentra en dirección perpendicular a una superficie plana o curva en un punto determinado. Es aquel que es ortogonal, o sea, perpendicular como una recta. El vector binominal es un vector perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal de una curva en el espacio tridimensional. Entonces, un vector tangente es representado con una T, apunta en la dirección de la curva. Un vector normal representado con una N apunta hacia el centro de una curvatura perpendicular al tangente. Un vector binormal, binominal, representado con una B, es perpendicular a ambos, definido como el producto cruzado entre el tangente y el normal. Y por último, que es el tema 3, el tema 3.7, por ejemplo, es una curvatura. ¿Qué es una curvatura? Es una medida que tanto se dobla o se desvía una línea o una superficie en un espacio respecto a ser completamente recto o plano. Curvatura en distintos textos, en una línea, por ejemplo, curva en el plano o en el espacio. Curvatura, ¿qué tan rápido cambia la dirección de la curva? Por ejemplo, si voy caminando por un camino recto, la curvatura es 0. Si el camino hace una curva muy cerrada, la curvatura es alta. En matemáticas, para una curva suave, la curva se define como K es igual a 1 sobre R, donde R es el radio del círculo. Es decir, como mejor abraza la curva en ese punto. En superficies como una montaña, una esfera o una silla de montar, aquí la curvatura describe cómo se dobla la superficie en distintas direcciones. Una esfera tiene curvatura positiva, un plano tiene curvatura 0, una silla de montar tiene curvatura negativa. En física y relatividad, una curvatura se describe como cómo se deforma el espacio-tiempo por la presencia de masa y energía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.